Hola Alberto, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿Quiere? bien. Probamos a ver si comparto Sí, pantalla pero con ahí va, usted. hacen pruebe así nos quedamos tranquilos que marcha todo Perfecto. bien. Bárbaro, bárbaro. Este 21. Sí, está probando para compartir. Me lo hacen agregar un cachito porque al final no es bien. Espera que ya enseguida abro la aplicación. Espera que tengo que abrir la presentación. Sí. Vamos a compartir normalmente primero y después parte. Ahí está. Ahora vamos acá, parte de la pantalla. Espera un poquito. Sí. Bueno, ahí estás viendo la diapositiva de prueba. Sí, perfecto. Solamente la diapositiva de prueba, no otra cosa, Solo ¿no? veo diapositiva de prueba. Y ahora ves la primera pantalla. Exacto. Está, porque yo lo tengo con vista del moderador. Sí. Entonces, pero puse compartir solo la parte de la pantalla que se ve la diapositiva, que es la única forma de hacerlo con la vista del moderador. Pero bueno, Ah, sí, bien. perfecto, perfecto. Así que bueno, ¿a qué hora está previsto esto? A las 8, A las ¿no? 8 menos 5 por ahí nos conectamos y vamos. Yo por lo pronto y voy viendo a ver si ya se empiezan a conectar, ¿sí? Bueno, ¿qué horas son ahora? No, van a ser menos, son menos cuarto pasada. Bueno, me mantengo conectado si querés. Como, O sí, querés. yo me voy, o sea, voy a organizar unas cosas, pero voy a estar acá Dale, ya. dale. ¿Está? Perfecto. ¿La gente se tuvo que inscribir o es el que quiera? No, no, la gente se tuvo que inscribir. ¿Y Tenemos cuántos tenemos inscritos? anotados 54 personas. Vamos a ver qué, Bárbaro. qué resulta. Esperemos que esté todo bien. Sí, sí, va a estar todo bien Está todo seguramente. bien. Dale, atendé lo Bueno. tuyo y cuando estés. Ya me conecto en unos minutitos de vuelta. Perfecto, perfecto. Hasta luego. Hasta luego.
parece a vos? Además, no creo que se En esta foto estamos haciendo
Gloria está bien. Pará. Ay, hola Alberto, ¿cómo estás? No, es una foto. Sí, era una. Hola, Hola, ¿cómo estás, Alberto? Nos queda un hola, poquitito buenas noches para todavía. todos. Bueno, bien, bien. Esperamos un poquito, ¿te parece? Sí, 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 esperamos un Dale. poquito. Vamos a dejar que siga entrando la gente, que Sí, todavía hay sí, seguro. 16, tenemos tiempo. Impecable. Dale, aguantamos entonces un poquito más. Dale, bárbaro. Claro, era una foto.
A ver, ¿cómo está? Hola, Mary, ¿qué pasa? Ay, bájale. Hola Alberto. Bueno, ahora Hola. yo creo que podríamos ir, ¿no? Largando, ¿qué te parece? Perfecto. Cuando tú dispongas, empezamos. Bien, voy a hacer la presentación oficial, Bueno, Alberto. bueno. Bueno, para los que no lo conocen, Alberto Charcó, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado en análisis y modificación del comportamiento, presidente honorífico de nuestra sociedad científica de SOMOC y miembro fundador también. Es docente, supervisor de SOMOC y autor de varios libros que hoy día se estudian en la UDELAR. Mi hija estudia tus libros, Alberto. Bien. Bueno, la actividad científica que vamos a presentar hoy se llama Las trampas del autoengaño, errores que impiden el libre pensamiento. Es la presentación del libro Libre Pensador en Acción, cómo actuar y pensar sin ataduras. El libro lo tenemos acá en Suamoc y todos los que estén interesados pueden acceder al libro. Y nada, es un honor tenerte y un placer escucharte. Así que cuando quieras, bienvenidos todos a la actividad científica. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Es un gusto, como siempre, poder estar presente en una actividad de SUAMOC y en este caso además para presentar un nuevo libro. Ya tuve oportunidad años atrás de presentar otros libros también en SUAMOC, de manera que me resulta realmente muy grato. Creo que es hacerlo como en casa, así que con ese tono es que lo vamos a encarar. Si ustedes me permiten, voy a ver si comparto pantalla para acompañar la presentación con algunas diapositivas, cosa que vamos a hacer ya mismo. Bueno, ¿pueden ver allí la pantalla? ¿Sí? Estás muteada, creo que estás muteada. Sí, Ok, se ¿se ve ve la bien? diapositiva de prueba. Sí, sí. Perfecto, impecable, gracias. Bien, el tema de este libro que hoy presentamos es el tema de la libertad, pero la libertad desde el punto de vista del modelo cognitivo conductual. La pregunta aquí central es de qué forma la terapia cognitivo-conductual incrementa la libertad del el consultante, de quien nos consulta. La primera parte del libro está dedicada a la libertad de pensamiento y la segunda a la libertad de acción. En esta presentación nos vamos a centrar básicamente en la libertad de pensamiento, por razones naturalmente de tiempo. En realidad, en terapia cognitivo-conductual no hablamos mucho de libre pensamiento. Este es un término que se usa fuera del ambiente técnico. Nosotros hablamos más de pensamiento racional, realista. Y estos dos conceptos están muy relacionados, porque en verdad el pensamiento racional conduce, cuando es objetivo realmente, a un pensamiento libre. Pero para ello tiene que ser auténticamente racional y de eso es de lo que vamos a hablar, de lo que tratamos en el libro y de lo que un poco vamos a conversar también hoy. Porque cuando el pensamiento supuestamente racional no es objetivo, nos lleva más al autoengaño. Y el autoengaño es una ilusión de pensar libremente. Pero primero, si les parece bien, vamos a definir cuál es el significado, de qué hablamos cuando hablamos de libre pensamiento. Hablamos básicamente de dos cosas, de lo que se llama normalmente la libertad de conciencia, es decir, la capacidad de formar opiniones, ideas, creencias, puntos de vista, incluso ideas religiosas, en forma libre, autónoma. ¿Eh?
Y también hablamos de la llamada libertad de expresión, la posibilidad de, bueno, transmitir, compartir nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros puntos de vista, sin tener consecuencias adversas, sin que existan impedimentos. Y acá, dentro de la libertad de expresión, bueno, entran conceptos tales como la libertad de prensa, la libertad de culto, incluso de investigación y de producción artística. Todo esto son aspectos de la libertad de expresión. En verdad, nosotros en este libro, sobre todo en los primeros capítulos, nos vamos a concentrar más en la libertad de conciencia, es decir, en ver cómo las ideas que formamos pueden ser o deben ser auténticamente libres, autónomas, propias. Y entonces, aquí, claro, la pregunta es relevante porque para muchas personas las ideas son realmente libres cuando no tienen influencias externas. Ustedes van a escuchar que hay quien dice, bueno, sí, el pensamiento es libre cuando no depende bueno, de mensajes que ha recibido, de alguna influencia exterior. La verdad es que esta idea es en sí misma poco realista, porque como todos sabemos, las ideas y las creencias están sujetas a un proceso de aprendizaje permanente. Esto lo conocemos nosotros que tenemos formación en terapia cognitivo-conductual. Si bien estamos sometidos a muchas fuentes de información, allí se mencionan algunas en las diapositivas, los mecanismos que prácticamente operan en todas nuestras interacciones son la imitación y el reforzamiento que nos llevan a incorporar creencias o ideas. Quiere decir entonces que si hay siempre influencias externas, entonces las creencias no surgen por generación espontánea. ¿Se acuerdan que antes de la época de Pasteur se decía que los microorganismos también aparecían espontáneamente y bueno, y nos supimos después que no? Bueno, con las creencias parece lo mismo. No hay cosa tal como la generación espontánea de los pensamientos. Siempre tiene un origen externo. Eh, Piensen ustedes, por ejemplo, si quieren, en cuáles serían nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestros valores si nos hubiéramos educado, por ejemplo, en el seno de una cultura indígena. Estaríamos adorando otro tipo de ídolos de aquellos que sustentan nuestras creencias actuales. Entonces, si siempre hay factores externos que nos llevan a pensar lo que pensamos, ¿cuándo es realmente libre el pensamiento? Bueno, las ideas no son libres porque surjan de la nada, son libres cuando el individuo las mantiene a partir de lo que se llama un análisis crítico, cuando realmente examinamos críticamente las ideas para ver si las compartimos o si las dejamos de lado o si las compartimos parcialmente. Este proceso de análisis crítico es el que hace que nuestro pensamiento sea realmente libre. El análisis crítico, bueno, aquí tienen en esta diapositiva sobre la izquierda las múltiples influencias nos bombardean con información todo el tiempo, desde las redes sociales, la televisión, los rumores, los comentarios. Pero si nosotros analizamos críticamente esos mensajes, y aquí está detallado lo que significa, es decir, si analizamos la información, comparamos los datos entre sí, vemos si se corresponden con la realidad, evaluamos las fuentes, hasta qué punto son creíbles, entonces nuestras creencias son realmente libres y cuando son libres pueden evolucionar, porque esa es una característica del libre pensamiento. No es rígido, cuando recibimos nuevos datos, nueva información, bueno, podemos ir corrigiendo nuestras convicciones. Además, el sujeto no es un receptor pasivo de las influencias del medio ambiente, sino que se trata de una interacción. Bien, entonces, el libre pensador desarrolla ideas que, como nosotros decimos siempre en terapia conductual, son racionales en el sentido de que son flexibles, son moderadas, pueden evolucionar, porque su fuente, su origen es la lógica, la razón y la constatación empírica, ¿verdad? En cambio, las ideas irracionales son mucho más rígidas, resultan inmodificables porque la fuente, el origen, bueno, pueden ser figuras de autoridad o lo que me han dicho siempre o lo que siempre se ha hecho
o mis propias experiencias muy pocas, escasas o limitadas que me llevan a asumir creencias que entonces son muy rígidas e inmodificables. Se dice a veces que son dogmáticas, ¿verdad? Y esta es una de las diferencias entre lo que es el pensamiento dogmático y el pensamiento libre. Hay otras diferencias, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien no está de acuerdo con nosotros? ¿Cómo reaccionamos? Bueno, el libre pensador puede aceptar que el otro piense diferente, que tenga un punto de vista distinto, y está dispuesto eventualmente a debatir, a confrontar ideas, pero el que sostiene convicciones rígidas, inamovibles, dogmáticas, eh, tiene una respuesta mucho más intransigente. Piensa que no es que la otra persona piense distinto, está 100% y absolutamente equivocado. Y además lo califica como dice allí, ¿verdad? Y por eso se siente en un estado de supremacía moral que lo habilita a perseguir, castigar o, como se dice ahora, cancelar a quien piensa distinto. Estas son las diferencias ante los desacuerdos. Bueno, pero entonces, existen muchos dogmas, no son todos necesariamente negativos, ¿verdad? Pero hay dogmas en el sentido, por ejemplo, los más conocidos son los dogmas religiosos. En todas las religiones hay convicciones dogmáticas, ¿eh? En el cristianismo, si ustedes quieren, la Inmaculada Concepción de María, la resurrección de Jesús. En el judaísmo, la recepción de la Torá por parte de Moisés. En el Islam, que Mahoma es el mensajero de Alá. Y así sucesivamente hay convicciones dogmáticas en las religiones. Normalmente nosotros como terapeutas no nos metemos con este tema, existen dogmas, además no son necesariamente negativos, en algunos casos sí, ¿no? Si alguna convicción sostiene que hay que perseguir y eliminar a quienes se consideren infieles, bueno, eso sí, pero en principio los dogmas religiosos, a menos que interfieran con los objetivos del paciente, no nos ocupamos de ellos. Hay dogmas incluso en la ciencia, ¿eh? Acá tiene una foto de Galileo ante la Inquisición cuando defendía la teoría heliocéntrica, la convicción de que la Tierra giraba también en torno al Sol. No era solamente la Iglesia la que lo condenaba, toda la comunidad, mucho, gran parte de los colegas de Galileo lo cuestionaban. Y más acá, ustedes habrán estudiado que bueno, cuando aparecieron los paradigmas modernos en ciencia, por ejemplo, la física cuántica, la teoría de la relatividad, tuvieron mucha resistencia de parte de los científicos porque estaban también muy apegados, casi que dogmáticamente apegados a las convicciones anteriores. Después, naturalmente, se fueron imponiendo porque la propia ciencia tiene como mecanismo de avance el prestar atención, el priorizar las predicciones y los resultados empíricos. Bien. Hay dogmas en política y en economía, del signo que ustedes quieran, ¿verdad? No es que esté mal tener convicciones en política y en economía, me refiero a que hay convicciones que son casi como camiseta, ¿verdad? Que si uno las cuestiona, la persona se enoja. Bueno, a eso me refiero con concesiones dogmáticas. De todas maneras, lo que más nos interesa a nosotros son las creencias inamovibles que detectamos en la consulta con nuestros pacientes, con las personas que vienen a buscar ayuda. Y entonces allí hay una serie de creencias que calificamos muchas veces de irracionales, como algunas de las que están allí en pantalla y que son muy conocidas, y que se sostienen o que tienden a sostenerse incluso en contra de la evidencia, ¿verdad? Por eso gran parte de la tarea del terapeuta consiste en reemplazar o ayudar al consultante a reemplazar estas creencias por otras que sean más realistas, que se ajusten más a la realidad, ¿verdad? O que sean más moderadas, más limitadas que estas que aparecen allí. Y allí entran a jugar los mecanismos de pensamiento que permiten al sujeto mantener sus creencias irracionales. Y es lo que conocemos como errores cognitivos, ¿eh? Por ejemplo, este señor que está convencido de que es un fracasado, percibe selectivamente sus errores, sus fracasos, sus contratiempos y no le presta atención a los buenos resultados que obtiene, o tiene un pensamiento polarizado, o soy un fracasado o soy un triunfador, o magnifica los problemas. Estos se llaman, como ya lo saben, errores cognitivos. Lo mismo
en otro tipo de creencias erróneas. ¿Por qué son muy importantes los errores cognitivos? Bueno, porque están presentes en muchas ideas irracionales y entonces es muy importante ayudar al consultante a identificar estos errores para garantizar justamente un pensamiento más realista. Eh, y para hacer esto, entonces, para capacitar al consultante para identificar y corregir esos errores lógicos, hay varias estrategias que se pueden emplear. Una de ellas consiste en tratar de emplear un lenguaje menos técnico, ¿no? Y hablar de los errores lógicos como sesgos cognitivos. En realidad, nosotros hablamos de errores lógicos, pero en las publicaciones y en la terminología que se usa fuera del ámbito de la psicología, se habla muchas veces de sesgos cognitivos. En el libro los trato como sesgos Vos vas a... porque permiten más fácilmente comunicarse con el consultante. Mira, eso, sí, sí, perfecto. Pues yo come esa ropa. Lo mismo que ayer, todo ¿Te queda algo igual. de sopa? Sí, te queda doble sopa porque yo no tomé ni ayer ni hoy. Agradecemos que silencien los micrófonos, por favor. Obvio. Ahí está. Les agradezco que Jacqueline, lo pongan en silencio para que no, no salgan las conversaciones. Bien, hablábamos de los sesgos cognitivos, que forman parte de la primera parte del libro, justamente con la idea de ilustrar en forma muy clara y amigable al consultante en qué consisten estos errores lógicos. Conviene ilustrar estos errores con ejemplos de la vida cotidiana, aunque no tengan que ver directamente con el motivo de consulta, darles material didáctico, como este que estoy justamente redactando, y también en las tareas domiciliarias donde nosotros le pedimos a los pacientes que identifiquen las creencias erróneas, también es bueno que identifiquen los errores cognitivos, ¿verdad? Que son como las herramientas, los ladrillos que les permiten mantener las creencias erróneas. Entonces, es de gran importancia y por ese motivo es que en el libro detallamos varios de esos errores lógicos conocidos como sesgos cognitivos. Uno de los sesgos más conocidos es lo que se conoce como sesgo de confirmación. Nosotros le decimos a veces en nuestra tarea clínica, hablamos de visión de túnel o a veces de percepción selectiva, pero se conoce mucho como sesgo de confirmación. Y evidentemente consiste en la tendencia que tenemos a confirmar nuestras ideas, nuestras creencias, eh, y esto ocurre tanto dentro como fuera del consultorio. No vayan a pensar que este es un mecanismo solo de los pacientes neuróticos, no para nada. Este, en cualquier ejemplo, y es bueno usar ejemplos de la vida cotidiana, van a ver que opera siempre en gran medida el sesgo de confirmación. Por ejemplo, cuando atendemos selectivamente supongan ustedes que admiran a un político, y entonces atienden selectivamente sus aciertos o interpretan de forma sesgada los resultados justificando sus errores, sus fallos, ¿no? Fue porque le pasó tal o cual cosa. O recordamos selectivamente sus logros. Bueno, este mismo mecanismo opera para mantener creencias erróneas como las que motivan la consulta. Creencias como soy un fracasado, creencias eh, eh, como soy un perdedor. Bueno, se mantiene muchas veces a partir del llamado sesgo de confirmación. Esto ha llevado a un famoso autor, Dale Carnegie, a decir que razonar es buscar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos, ¿eh? Lo cual es una forma de autoengaño naturalmente. Bien, acá tienen algunas creencias típicas que se mantienen mediante el sesgo de confirmación. Intencionalmente puse creencias opuestas porque independientemente de cuál sea la idea o la creencia, puede mantenerse percibiendo selectivamente los datos que la sostienen e ignorando los datos que las podrían desconfirmar. Tanto si pienso que soy brillante y que sé hacer todas las cosas, como si pienso que soy un fracasado y todo me sale mal, en ambos casos puedo mantener esto atendiendo selectivamente a ciertos hechos, porque siempre hay hechos o sucesos que me permiten mantener ambas cosas. Eh, es muy típico, por ejemplo, este sesgo en el caso de las parejas. Yo he trabajado en muchos casos con terapia de parejas y se da el proceso de que durante el noviazgo, por ejemplo, hay como una idealización de la pareja
que no es otra cosa que la percepción selectiva de sus virtudes, ¿verdad? Vemos como maravillosa esa persona, confirmando además la imagen que tenemos e ignorando a veces aspectos de su personalidad que no son tan fascinantes que otros ven y nosotros no. Curiosamente, a veces pasa, por suerte no siempre, pero a veces pasa que andando los años, la pareja, la misma pareja, pasa a, o se separa, o se divorcia, se enfrenta, y entonces la idealización inicial se convierte en demonización de la otra persona. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero al revés, percibimos exclusivamente aquello que me confirma que es egoísta, que no me apoya, que es mala persona y demás. En ambos casos son visiones sesgadas, poco objetivas y que llevan a mantener las creencias o las convicciones. Este es el sesgo de confirmación, lo describió este, este psicólogo inglés, Peter Wason, con una experiencia interesante. Él reunía a su auditorio y les decía, bueno, les presento esta serie de números, 2, 4, 6. Y estos números, les decía, no los puse por casualidad, siguen una regla que yo conozco, ¿eh? En base a esta regla, yo armé la serie 2, 4, 6. Entonces los invito a que ustedes descubran cuál fue la regla que yo utilicé para formar esta serie. Y para descubrirla, lo que ustedes pueden hacer es proponer otras series y yo les voy a decir si cumplen o no con la regla. Entonces, bueno, los miembros del auditorio empezaron a proponer series que según ellos confirmaban la regla o no, y le preguntaban a Wilson. Así que, bueno, mientras yo les explico, vayan pensando ustedes qué series propondrían, no se los voy a preguntar ahora, qué series propondrían para ver si encuentran la regla de Peter Wilson. Algunos decían, por ejemplo, bueno, es 4 8 12 y Wilson le decía, sí, efectivamente, esa también sigue la misma regla. Eh, u otros decían, 3 9 27, y él decía, sí, efectivamente, esa también sigue la regla. Bueno, pero mucha gente encontraba la regla original, que era simplemente tres números crecientes. ¿Eh? Podía ser 1, 50, 83, es lo mismo. ¿Por qué no la encontraban si era tan simple? Porque a la hora de plantear teorías, como en este caso, uno busca aquellas teorías que confirman la idea que tiene. Si yo creo que la serie de Peter Wilson es porque va agregando el primer número una y otra vez, voy a inventar series que respeten eso, pero no voy a decir series que no lo respeten, porque, lo cual me hubiera indicado que no era esa la regla original. Y entonces le llamó a esto sesgo de confirmación, diciendo que los seres humanos tenían tendencia a tratar de confirmar sus teorías y no a buscar los elementos que las desconfirmaran. Recuerden que la ciencia, para Popper, por ejemplo, dice que las teorías tienen que ser falsables, es decir, que tienen que buscarse la forma de encontrar porque una teoría es falsa. Si no se encuentra, se mantiene, pero hay que tratar de falseado. Buscando ejemplos de la vida cotidiana, uno muy típico del sesgo de confirmación, que lo tengo además en el libro, es lo que pasaba en la época de la pandemia. ¿Se acuerdan que cuando se hablaba de la vacunación en la época de la pandemia, había personas que tenían una oposición firme a la vacuna? Y entonces, ¿qué hacían? Se concentraban en esto que está allí en pantalla, por ejemplo, en los efectos adversos, en que la vacuna no estaba aprobada, que tenía riesgos a largo plazo. Y entonces se oponían, pero además se oponían pasionalmente contra las vacunas. Pero ¿qué pasaba? Estas personas no percibían otros aspectos que podrían no sostener la teoría. Por ejemplo, el hecho de que la vacuna fue bien tolerada, de que daba enfermedad leve o que impedía la enfermedad de los vacunados, que las personas no vacunadas tenían mayor riesgo de muerte. Todo eso no lo miraban porque se concentraban solo en el cono blanco. Eso es el sesgo de confirmación. Ojo, quienes estaban a favor de las vacunas cometían el mismo sesgo de confirmación, pero ahora prestando atención a aquello que sostenía la bondad de vacunarse. Todo esto es una falta de objetividad. Bueno, aparte del sesgo de confirmación, hay otra cantidad de sesgos cognitivos que es bueno tener presentes.
El famoso efecto Forer fue encontrado precisamente por Bertrand Forer, quien hizo el siguiente ejercicio, que además es muy sencillo. Él tenía una serie de estudiantes en la universidad y les dijo que los invitó a responder un test de personalidad. Concretamente, eran 39 estudiantes y le dijo, ustedes por favor respondan este test y yo después les voy a dar el resultado, que es una descripción de la personalidad de cada uno de ustedes. Cosa que hicieron, respondieron y él les entregó en sobre cerrado el resultado de su test a cada uno. Pero además les pidió otra cosa. Les dijo, por favor, quiero que ustedes me indiquen en una escala del 1 al 5 en qué medida esta descripción que yo les di es acertada. Poniendo, por ejemplo, 1 si en realidad el test no me describe en absoluto, es muy malo, o 5 si me describe en forma espléndida, ¿no? Es realmente muy atinada el resultado del test. Bueno, fue lo que hicieron los estudiantes. Él luego promedió la evaluación de los estudiantes para ver cuál era el efecto global y le dio que el promedio era 4,26. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los estudiantes respondieron entre 4 y 5, ¿eh? Pensando que desde 0, no era 1, 0 era el más chico, no me describe en absoluto, se acercaba mucho más al 5, que me describe perfectamente. Todos entendieron que el test era realmente muy bueno y que los describía entre 4 y 5. El problema es que Forer había hecho trampa, porque ¿qué había hecho? Les había dado a todos el mismo informe. Bertrand Forer había tomado la descripción ni siquiera de un test, sino de una revista de astrología que tenía, y les dio a todos, y pese a ello, todos estimaron que la descripción era realmente muy realista. Entonces se describió a partir de allí el llamado efecto Forer, por el cual uno tiende a convencerse de que afirmaciones que podrían aplicarse a cualquier persona, porque además el informe del test era muy amplio, muy vago, ahora les muestro algunas de las frases del informe. Cualquier afirmación que pueda aplicarse a cualquier persona pensamos que está dirigida solo a nosotros, sobre todo cuando son ambiguas o vagas. Y esto tiene mucha semejanza con un error cognitivo que nosotros llamamos personalización, creer que las cosas se dirigen intencionalmente a nosotros o específicamente a nosotros cuando en realidad puede dirigirse a cualquier persona. Cuando alguien no me saluda, cuando alguien mira para otro lado, bueno, no tiene que ser necesariamente por mí. Pero esto lo demostró dramáticamente Forer. Acá tienen algunas frases del informe. Fíjense ustedes lo que decía el informe, ¿no? A veces dudas sobre si has actuado bien o si has tomado la decisión correcta. ¿Quién no? ¿Verdad? Pero bueno, como los estudiantes creían que esto dependía de sus propias respuestas y que era un informe personalizado, tendieron a creer que efectivamente los estaban describiendo bien. El efecto Forer explica, por ejemplo, por qué muchas veces se creen en tiradas de cartas. Fíjense a veces el tipo de mensajes que transmiten las tiradas de cartas, que también son realmente muy amplios, o en algunas predicciones astrológicas, por ejemplo, como las que están allí en pantalla, o bien la creencia, los mensajes de algunos gurúes, ¿verdad? O líderes que transmiten mensajes como el que está allí también. De manera que cuidado con los mensajes que son ambiguos o muy amplios, averigüen bien los antecedentes del gurú antes de vender todas vuestras posesiones. Otro error cognitivo muy común o sesgo es el que se conoce como disonancia cognitiva. Este es tal vez más conocido que los anteriores. ¿Y qué nos dice Leon Festinger, quien fue el que investigó este sesgo cognitivo? Nos dice, bueno, cuando aquello que pensamos de nosotros mismos no coincide con lo que hacemos realmente, o sea, lo que hacemos desmiente la imagen que tenemos de nosotros mismos, o también cuando lo que pensamos de los demás no coinciden con lo que hacen, entonces se genera una contradicción, una tensión emocional que se conoce como disonancia cognitiva y tratamos de evitar la disonancia. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Imagínense que este protagonista que estamos ahora analizando admira a un doctor, a quien considera una eminencia, alguien brillante, pero al mismo tiempo tiene una idea muy negativa acerca de la homeopatía, piensa que la homeopatía es una mentira. Si en algún momento este individuo se entera de que el doctor que él
admiraba es justamente homeópata o que utiliza la homeopatía, bueno, experimenta eso, una disonancia cognitiva. ¿Qué hace normalmente la persona? Bueno, muchas veces lo que hace es tratar de cambiar la imagen que tenía, por ejemplo, del médico y piensa de repente no era tan maravilloso como yo pensaba, o la imagen de la homeopatía, capaz que no era tan inútil este procedimiento como yo creía. Pero ¿qué estamos haciendo en ambos casos? Estamos cambiando nuestra forma de pensar, no porque hayamos recibido información relevante, sino simplemente para evitar la disonancia, ¿eh? Somos esclavos de nuestra necesidad de coherencia, ¿verdad? Cuando en realidad, cuando los hechos contradicen nuestras creencias, cosa que ocurre con mucha frecuencia, en el caso de aquellos que cultivan un pensamiento racional, bueno, conviven con la contradicción y aceptan que las cosas no son, ni las personas, 100% coherentes. En cambio, el pensamiento irracional está condicionado por la necesidad de coherencia y entonces son justamente personas que niegan la disonancia, cambian sus opiniones o que se irritan ante las contradicciones. De manera que es importante tener un pensamiento más libre en el sentido de que no esté condicionado por una necesidad extrema de coherencia. Me refiero a extrema, ¿verdad? Bien, seguimos adelante con algunos de los sesgos. No los vamos a poder ver todos naturalmente, pero por lo menos para mostrarles algunos. A este ya lo conoce muy bien el pensamiento catastrófico, porque tal vez sea el error cognitivo, o en este caso el sesgo, que más comúnmente motiva consultas, ¿verdad? Es muy común que las personas que buscan ayuda psicológica eh, cultiven un pensamiento catastrófico, es decir, que magnifiquen, por ejemplo, como está allí en pantalla, la gravedad de los sucesos, ¿eh? Pensando que ciertas situaciones son espantosas o horribles, cuando son malas, pero no tan graves. A veces también no es que perciban como graves las situaciones, sino que anticipan el peor de los resultados, ¿eh? Seguramente este malestar que siento es un infarto, seguramente me van a echar del trabajo, ¿eh? Son otras formas también de pensamientos catastróficos. En el libro yo presento una escala porque a veces es útil hacer lo que se llama una escala de sucesos adversos, ordenándolos según su gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo tiene que hacer cada uno, ¿verdad? El propio paciente, porque la escala de uno no tiene por qué ser necesariamente compartida por otra persona. Pero todos nosotros podemos tener una escala o inventar una escala donde pensemos qué sucesos adversos son solo contratiempos, cuáles son malos, cuáles son graves y así sucesivamente. Porque una vez que tenemos la escala armada, cuando pasa algo, la podemos ubicar en su justa medida. Esto es una manera práctica de contrarrestar el pensamiento catastrófico. Aquí les muestro, por ejemplo, la escala que armó una persona. No tiene que ser válida para todos, ¿no? ¿Verdad? Para esta persona, perder un vuelo o tener una multa es un contratiempo, nada más. Y entonces la reacción es, bueno, sentirse molesto, contrariado. En cambio, ser asaltado, por ejemplo, ya es un suceso malo y genera preocupación o miedo. Y un suceso grave puso a esta persona, sufrió una enfermedad severa, lo cual, bueno, o una pérdida económica importante, lo cual hace que uno esté por lo menos angustiado, ¿verdad? Esto sigue, hay sucesos muy graves, como ven allí, gravísimos, como enfermedades con riesgo de vida o situaciones extremas. ¿Por qué es buena esta escala? Porque, o es práctica, porque el individuo puede ubicar entonces el choque que tuvo o el problema que tuvo en su domicilio, o cualquier situación adversa que esté atravesando, y compararla con las demás que tiene anotadas y ver dónde lo ubica. Y para ver dónde lo ubica hay que ver sobre todo la reacción, ¿verdad? Porque él puede decir, bueno, sí, no, yo creo que este contratiempo que tuve es solo un contratiempo, pero si está desesperado, entonces quiere decir que lo está calificando en realidad como gravísimo, ¿eh? Bien, típico sesgo cognitivo entonces. Veamos otros. La llamada falacia narrativa, este sesgo lo desarrolló mucho Daniel Kahneman en su famoso libro Pensar rápido, pensar despacio, que les recomiendo. Las personas que nos consultan vienen con una historia, en general, acerca de sí mismos y de por qué les pasa lo que les pasa, ¿eh? Y cuando dan esas explicaciones, construyen historias eh, que en general invocan sus propias acciones o acciones ajenas, ¿eh? Pero que normalmente no toman en cuenta los factores casuales.
Entonces hablan de su fracaso, de sus malas decisiones o de las condiciones que tienen otros en lugar de ellos y demás, pero dejan de lado los sucesos fortuitos, que en realidad no forman parte de la narración generalmente. Tienden a creer que los resultados dependen de méritos personales o de las intenciones de los demás. Esto ya raya con las teorías conspiranoicas, ¿verdad? Todo pasa porque alguien en la sombra lo está generando. Pero sin llegar a tanto, nuestras creencias en general de por qué pasan las cosas invocan causas que tienen que ver con acciones u omisiones de las personas. Esto ocurre con mucha frecuencia. Por ejemplo, bueno, subestimamos, como dice allí, el azar y la suerte, ¿no? Nos parece que no juegan un papel. Pero la azar y la suerte juegan papeles muy importantes, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en las o consultamos biografías de gente famosa, normalmente se habla de sus condiciones o de factores que, que ellos aprovecharon y no tanto de factores circunstanciales. Piensen, por ejemplo, en Elon Musk, que hoy está de moda por sus enfrentamientos con Donald Trump y demás, pero que es tal vez el hombre más rico del mundo. Generalmente cuando uno lee las biografías de Elon Musk, se dice, bueno, que sufrió humillaciones y golpizas en la infancia, en Sudáfrica, donde vivía, y que eso lo llevó a leer obsesivamente enciclopedias y demás, y a ser autodidáctica, sobre todo en informática. Luego, todo esto aparentemente fue modelando su personalidad y dándole herramientas. Luego, sus padres migraron a Estados Unidos y Canadá, estudió física y economía y eso dicen también le facilitó un pensamiento complejo que lo ayudó a ser menos convencional. En fin, le dio una gran resiliencia, él estuvo al borde de la quiebra, se habla de su gran capacidad de trabajo. Todas estas condiciones probablemente influyeron en el éxito de Elon Musk. Pero hay innumerables personas que tuvieron las mismas o más factores y que no llegaron ni siquiera a los registros, a la crónica, ¿verdad? Si ustedes toman una persona cualquiera con estas mismas condiciones, ¿podrían asegurar que va a llegar a ser un multimillonario? ¿Verdad que no? No, porque esto no toma en cuenta la cantidad enorme de factores circunstanciales que hacen que las cosas pasen como pasan, ¿eh? Entonces hay que tratar por lo menos, jugarle unos pesos al azar y a la casualidad que también influyen realmente. La teoría del caos, tal vez ustedes se acuerdan, y el efecto mariposa. Dicen que en los sistemas dinámicos, como por ejemplo la evolución del clima o la evolución de las bolsas de valores, el curso de la pandemia, en ese tipo de sistemas, pequeños cambios, muy pequeños, pueden dar lugar a resultados absolutamente distintos, ¿no? Se hablaba metafóricamente del efecto mariposa porque decían los creadores de esta teoría que el batir de las alas de una mariposa en Brasil podía generar un tornado en Texas, como figura allá en la imagen. Justamente hablando de por qué es tan difícil predecir las cosas. Hubo un autor llamado Nassim Taleb que publicó un libro que tuvo un gran desarrollo, El Cisne Negro, donde dice que los sucesos que son muy raros y que tienen gran impacto, como los que están allí en pantalla, las crisis económicas importantes, la pandemia, la Primera Guerra Mundial, dicen que todos estos sucesos la gente piensa que retrospectivamente eran 100% predecibles y que debieron ser predichos. Pero la verdad es que con el diario del lunes podemos decirlo, pero en su momento nadie predijo, y menos con absoluta certeza, que estas cosas iban a pasar. De vuelta, la falacia narrativa es creer que todo es predecible y depende de acciones intencionales. En nuestra vida clínica vamos a encontrar personas que tienen, estos son sesgos que están relacionados con los anteriores, por ejemplo, el sesgo de resultado, la creencia, después que pasan las cosas que terminaron mal, la creencia que uno debió darse cuenta de que esto iba a ir mal, bueno, sí, pero en realidad hay que juzgar las propias decisiones con la información que se tiene en el momento que se toma. No podemos guiarnos necesariamente por el resultado. Esto tiene influencias hasta médico-legales, ¿no? Fíjense ustedes, cuando una persona, por ejemplo, es sometida a una intervención quirúrgica que es de poco riesgo, eh, pero que termina mal o termina con la muerte del paciente, en general se tiende a pensar que, bueno, que se hizo algo mal, que esto debió preverse,
cuando de repente hay decenas de miles de intervenciones similares que salen bien. Pero el resultado nos sesga el juicio y nos quiere hacer encontrar culpables necesariamente. Puede haberlo, pero no necesariamente. Otro sesgo parecido es el sesgo de retrospectiva. Es cuando uno dice, por ejemplo, bueno, este partido lo tenemos que ganar, pero bueno, fútbol es fútbol. Claro, estamos diciendo todo. Cualquiera sea el resultado, podemos decir, yo siempre supe que esto iba a salir así. De vuelta, es un sesgo muy común. Los seres humanos manejamos mal la estadística también, esto fue Kahneman el que lo describió. Este es un ejemplo muy simple que lo van a entender enseguida. Imagínense que yo les digo cuál fue, registro la secuencia de nacimientos en un hospital. Y les digo, bueno, registré los 6 nacimientos últimos y entonces los sexos fueron estos. Y les pongo estas tres secuencias. ¿Cuál de estas tres secuencias creen ustedes que es más probable? ¿Cuál de y cuáles les parece más improbable? ¿Verdad? Piénsenlo. Tomen una decisión íntima, no me la digan. Pero yo les cuento lo que cree la mayoría de la gente. La mayoría de la gente considera que la última es la más esperable, la más probable. En cambio, 3 nenas, 6 nenas simultáneamente, suena raro, ¿no? A uno le parece menos probable. Será cierto lo que me dicen, habrán calculado bien. La verdad es que todas las secuencias de 6, hay 64 secuencias posibles. Todas tienen una probabilidad de 1 en 64. Entonces, es tan probable la secuencia de 6 niñas como la última o como la primera. El error es que, sin darnos cuenta, a veces estamos comparando la secuencia de 6 niñas con todas las demás. Claro, si la comparamos contra cualquier otra, las demás son muchas más y son más probables. Pero si comparamos una secuencia con otra, todas tienen una probabilidad en 64. Nos cuesta aceptar que secuencias que vemos como excepcionales sean tan probables como cualquier otra, y esto alimenta a veces también el pensamiento conspiranoico. Bueno, el efecto halo. ¿Les suena el efecto halo? Esto tiene que ver con un error cognitivo que nosotros llamamos sobregeneralización, pero que en la literatura habitualmente se conoce como efecto halo, descrito por Solomon Asch a mediados del siglo pasado. ¿Qué hizo, por ejemplo, este estudioso? Le dio a dos jurados, ¿verdad? A dos paneles de personas que estaban evaluando a postulantes para una función, les dio tarjetas donde figuraban estas características de un postulante, ¿eh? La que está allí en azul. Y a otro grupo de jueces les dio la que está en amarillo, que es la misma, pero donde los rasgos están invertidos. Fíjense ustedes que en realidad le está dando la misma información a cada uno de los juicios, pero ¿qué fue lo que dijeron los que tuvieron que emitir una opinión sobre el presunto candidato? Aquellos que recibieron la tarjeta que tenía primero las virtudes, inteligente, trabajador, consideraron que la persona tenía muchas virtudes y que éstas compensaban sus leves defectos, que son los que venían después. En cambio, quienes vieron la misma tarjeta por invertida, bueno, como primero decía envidioso, caprichoso, crítico, consideraron que la persona tenía grandes defectos que empañaban sus escasas virtudes. Con mucha frecuencia nosotros generalizamos a partir de la primera impresión, en este caso a partir de la primera información que recibimos. Nos condiciona mucho la primera impresión y el orden en que recibimos la información. Así que cuando los atributos positivos aparecían en primer lugar, el juez tendía a tener una imagen positiva de la persona y lo contrario cuando aparecían en primer lugar los atributos negativos, porque nos dejamos llevar mucho por la primera impresión o por la primera información. Esto se llama efecto halo. Este es otro ejemplo, este es Thorndike, otro autor que hizo un ejercicio, una experiencia diferente, pero que demuestra lo mismo. Le pidió a oficiales del ejército que evaluaran a varios soldados subordinados, subalternos, y que los evaluaran en una serie de atributos, cuál era su apariencia física, su inteligencia, su capacidad de liderazgo, su carácter, describió lo que entendía por buen carácter, y a cada uno le asignaban valores en estos rasgos. Y cuando vio los resultados, encontró algo que le llamó la atención. Y es que había una correlación positiva muy importante entre los atributos, por ejemplo, aquellos que
aquellos soldados que eran vistos como con buena apariencia física también eran juzgados como más inteligentes y como con mejor capacidad de liderazgo o mejor carácter, lo cual no tenía ningún sentido, porque la apariencia física no tiene nada que ver, por ejemplo, con la inteligencia. La conclusión fue justamente que operaba el efecto halo, es decir, que los oficiales tenían tendencia a evaluar globalmente a los soldados y no en forma específica y separada rasgo por rasgo. O eran globalmente buenos o eran globalmente malos. Cuidado nuevamente con el efecto halo, con las primeras impresiones. No es que uno este, tenga que negar justamente la fascinación que le producen algunas personas o el rechazo, pero hay que ser prudentes y no guiarnos por la primera impresión y posponer el juicio definitivo. Vamos a otros sesgos. El error al buscar causas. Los seres humanos tenemos tendencias a buscar causas de las cosas, de nuestra propia conducta, de la conducta ajena y de por qué pasan las cosas que pasan. Y a la hora de buscar causas también tenemos sesgos cognitivos. Eh, en particular, tenemos tendencia muchas veces a buscar explicaciones de las cosas que son simples cuando las cosas normalmente tienen una causalidad compleja. ¿Qué significa simple y compleja? Bueno, allí está en la diapositiva. Por ejemplo, tenemos tendencia a pensar que las cosas pasan por una sola causa cuando normalmente la causalidad es múltiple, por ejemplo. Vamos a ver eso. Imaginen ustedes cuando se habla de un accidente de tránsito. Entonces, la típica persona que busca causas únicas busca la causa, por ejemplo, en un error en la maniobra de uno de los automóviles, que puede haber existido. Pero normalmente la causalidad influyen también otros factores, como el estado del pavimento, el clima, la visibilidad, la señalización, la forma en que reacciona el otro vehículo, aspectos mecánicos, por ejemplo, el estado de los frenos, de la suspensión del auto, y todo esto se va retroalimentando. De manera que es bastante difícil a veces invocar una única causa. Es muy sencillo, es fácil de pensar, pero no es lo más realista normalmente. Otra causalidad demasiado simple, el pensar que las causas son lineales en vez de ser circulares. Casi siempre son, en muchos casos, circulares. Lineal quiere decir cada vez que pasa esto, cada vez que pasa A, pasa B. Pero la mayoría de las causas, este es un ejemplo, por ejemplo, de la depresión, que es un ejemplo de causalidad circular. La depresión, como ustedes saben, allí está claro en la diapositiva, tiende a mantenerse a sí misma, influye una cantidad de factores, pero finalmente cuando el sujeto se deprime, esto puede potenciar la propia depresión al empeorar el desempeño y a confirmar la autovisión negativa del sujeto. Entonces, la causalidad no es siempre lineal, muchas veces es con mucha frecuencia circular. Otro error al buscar causas, este heredado de la psicología tradicional, ¿no? La creencia de que, bueno, de que las causas de la conducta humana tienen que ver con el deseo, ¿verdad? El- la teoría de que para explicar un comportamiento hay que explicar por qué la persona quiere actuar de ese modo. Y si no lo encontramos, invocar lo que sería un deseo inconsciente, pero siempre tiene que haber un deseo. En cambio, la psicología del comportamiento ha establecido que sí, que la conducta efectivamente siempre tiene una causa, pero que esa causa no tiene que ver con el deseo, sino con las consecuencias que la conducta ha generado en el pasado, ¿verdad? Esto es lo que normalmente ha establecido la psicología científica. A veces pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué significa la intención o el deseo? Sí, es el sentimiento asociado al reforzamiento positivo, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos para alcanzar un reforzador positivo, entonces sentimos que actuamos como deseamos, pero no es el deseo ni la voluntad, sino el reforzador positivo el que nos lleva a actuar de la forma como lo hacemos. Este es un concepto propio del condicionamiento operante. Este de la foto, por supuesto, es Skinner, ¿verdad? Y es bueno tenerlo presente. Porque aparte, el invocar la voluntad no explica nada. Cuando decimos que actuamos así porque tenemos la voluntad de actuar, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué tenemos la voluntad de actuar? Y allí donde aparecen nuevamente las consecuencias de nuestros actos. En este tema no me voy a extender porque está tratado en la segunda parte del libro, en un capítulo llamado Determinismo o Libre Albedrío, que no vamos a entrar en él hoy porque es muy extenso, pero está en el material. La verdad es que muchas causas de la conducta no son intencionales. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con las respondientes y las respuestas del organismo que se mantienen por condicionamiento clásico, como la ansiedad, el miedo, las respuestas sexuales, no son intencionales, ¿verdad? Pues son respuestas reflejas a ciertos estímulos, como ustedes ya lo saben, cuando estudiaron condicionamiento clásico, ¿verdad? E incluso cuando se trata del condicionamiento operante, y la conducta depende del reforzamiento anterior. Este es un ejemplo que está en uno de mis libros, donde el protagonista cambia de novia. Pueden verlo al revés también. Este cambia de novia. Entonces, le llama a su nueva novia con el nombre de la anterior. Porque, claro, la novia es un estímulo discriminativo para emitir el nombre que se había automatizado a pronunciar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente quiere estar con su novia anterior, como piensan los cultores de la psicología del deseo. No, quiere decir que su comportamiento ha sido reforzado durante mucho tiempo, entonces ha cultivado un automatismo, pero no quiere decir que el reforzamiento actual sea ese. De hecho, el reforzamiento actual o el castigo actual va a hacer que cambie su conducta seguramente. O también, por ejemplo, el caso de las adicciones, donde la psicología del deseo lleva a pensar que si alguien tiene un comportamiento autodestructivo porque se odia. Entonces, yo he escuchado decir, por ejemplo, que los que fuman o los que beben están cometiendo un suicidio inconsciente. Sería muy difícil aceptar que tantas personas quieran suicidarse. Pero la verdad es que el comportamiento se mantiene es muy complejo y se mantiene por un montón de causas. Algunas operan en una dirección y otras en otras, ¿verdad? La conducta de beber o de fumar o de drogarse tiene consecuencias que las sostienen, reforzantes, y otras que las castigan. Y entre las consecuencias que las castigan, generalmente son consecuencias alejadas y no inmediatas. Y en el balance, la persona actúa guiado por consecuencias inmediatas y no por los resultados diferidos de su comportamiento. Esto es muy distinto que hablar en términos del deseo. Por lo tanto, no hay que insistir demasiado con las causas intencionales en ese sentido. Bien, el pensamiento simple y el complejo, estábamos hablando, esto es bastante claro, muchas veces nos resistimos a pensar y entonces eh, cometemos estos errores de pensamiento simplista que nos llevan justamente, nos impiden pensar en profundidad y llegar a alguna conclusión, que puede ser la misma o no. Pero vamos a avanzar. Esta es la prueba de, nuevamente tenemos a Solo Monash aquí presentando un ejercicio muy simple. Él le daba a los sujetos la primera tarjeta con una línea y luego otra tarjeta con tres líneas y le preguntaba ¿cuál de las tres líneas tiene la misma longitud que la primera? Se los vendía como una prueba de visión. No era en realidad una prueba de visión, que era lo que estaba realmente buscando solo Monash, ver la influencia de los demás en la decisión. Entonces, cuando él aplicaba esta prueba a sujetos individuales, los errores eran muy pocos. Detectó un 1% de errores nada más. Casi todas las personas, casi siempre, acertaban en decir cuál línea era de la derecha era de la misma longitud que la de la izquierda. En cambio, cuando los ponía en grupo para discutir cuál línea era la mejor, la más parecida a la otra, y además dentro del grupo, salvo el sujeto experimental, los demás estaban de acuerdo con el investigador y defendían una tesis errónea. En el 37% de los casos, estos mismos sujetos le erraron y siguieron la tesis errónea de los demás porque eran mayoría. Esto es lo que se conoce también como un sesgo conocido como efecto arrastre o sesgo de conformidad, que es la tendencia, evidentemente, a seguir a las mayorías en forma irreflexiva. Y que explica, por ejemplo, por qué vamos a restaurantes que son más concurridos y no a los que están vacíos, o por qué tratamos de vestir a la moda, o por qué los políticos insisten en que las encuestas los favorecen, porque saben que la gente tiende a acompañar a la mayoría. A ver, no es terrible vestir a la moda o buscar restaurantes concurridos, puede haber motivos además reales para ello. Pero cuando incorporamos ideas, creencias, juicios, este, solo porque lo dice la mayoría, entonces estamos renunciando a nuestro pensamiento libre y estamos tomando como válidos mensajes de otras personas o de grupos. Bien, conocen ustedes lo que nosotros llamamos
pensamiento polarizado, la tendencia a ver las cosas blancas o negras. Este sesgo se conoce como la trampa de la falsa dicotomía y revela una intolerancia a la ambigüedad. La verdad es que la mayoría de las situaciones en la vida no son blancas o negras, suelen haber muchos grises, ¿verdad? Pero entonces el pensamiento polarizado simplifica excesivamente la realidad para eliminar la incertidumbre y llegar a conclusiones supuestamente categóricas, pero al precio de sacrificar la visión realista. Entonces, cuidado con la tendencia a cultivar un pensamiento dicotómico polarizado, la típica falsa dicotomía. Se usa esto mucho con fines de manipulación, del tipo, bueno, los que no están conmigo son mis enemigos, o el que no los apoya porque apoya el terrorismo, ¿sí? Tratando de hacer apreciaciones realmente muy categóricas que no necesariamente admiten posturas, bueno, intermedias o matices, digámoslo así. Así que se usa muchas veces con fines manipulativos. La falacia de justicia es otro sesgo muy común, es la tendencia a esperar justicia en todas las cosas, por ejemplo, en el trato que nos propinan los demás. A ver, una cosa es considerar que sería justo recibir un trato recíproco, por ejemplo, si ayudamos a alguien que nos ayude y demás, esto está bien, esperarlo, considerar que esto sería justo, y otra, considerar que esto necesariamente debe ocurrir, porque allí es que nos vamos a decepcionar. La gente, la verdad, actúa como actúa y no como sería justo, ¿eh? No es que haya que aplaudirla, pero vivir envenenado porque la gente es como es, no ayuda a que lo cambiemos. Yo me acuerdo que yo le decía a veces a mis pacientes, digo, si tú salís de aquí, te subís a tu auto con la expectativa de que los demás conductores van a darte paso, van a respetar las señales de tránsito y demás, te vas a calentar antes de llegar a la esquina, seguramente, porque así es como funciona. La falacia de justicia se apoya en estas creencias que no reflejan la realidad, serían deseables, sí estoy de acuerdo, pero no es como funcionan. En esta vida cada cual no recibe lo que merece, capaz que en otra vida sí, en esta no, y todo lo demás que dice allí es de dudosa veracidad. Eh, claro, las personas que adhieren a la falacia de justicia reaccionan muy mal cuando, como ocurre generalmente, las cosas y las personas no actúan como supuestamente deben actuar. Este, y entonces creen que si se desempeñan bien, los demás tienen que reconocerlo, si hacen algo por otro se lo tienen que agradecer, si se cuidan no deberían enfermar, y entonces, claro, explotan y viven peleados con el mundo buscando culpables, porque invocan una especie de principio cósmico, hacedor de justicia, que lamentablemente no existe en el mundo. Además, esta falacia de justicia lleva a interpretar los problemas ajenos como motivados por las propias personas. Suponen que como no existe la suerte ni los imprevistos, cada cual recibe lo que se merece. Entonces, en realidad, si alguien está enfermo es porque no se cuidó. Si una mujer es acosada es porque fue provocadora. Si una persona es pobre, bueno, porque no quiere trabajar. Entonces, claro, en esta visión de mundo, donde el mundo es justo y pone a cada cual en su sitio, no hay lugar para imprevistos, para factores alejados de la gestión de cada uno. Así que cuidado con la falacia de justicia. El último que vemos es el llamado razonamiento emocional, la creencia de pensar que todo aquello que sentimos es así. Nosotros que hemos trabajado en terapia cognitivo-conductual y sabemos que en el modelo cognitivo son los pensamientos los que generan nuestras reacciones emocionales, pueden percibir fácilmente que estas personas lo perciben al revés. ¿Eh? Entonces, si siento miedo es porque es peligroso. En realidad, primero considero que algo es peligroso y entonces por eso siento miedo. Entonces, si primero es mi juicio de que algo es peligroso, habría que evaluar si es realmente peligroso. Lo mismo con las demás. ¿Eh? Si estoy ofendido es porque me trataron mal. Bueno, si yo creo que me trataron mal, es que estoy ofendido. El razonamiento emocional es muy común en la sociedad actual, se sobrevalora la emoción y además es muy común que bueno, creer, cuando uno parte de esto, que va a ocurrir aquello que uno teme necesariamente, o que si uno ama a alguien es maravilloso, es decir, juzgar a los demás de acuerdo a sus sentimientos, o comprar informaciones que son
que les parecen gratas. Y aparte, esto lleva a una idea equivocada acerca de lo que es ser auténtico, ¿verdad? Porque creen que actuar a partir de las propias emociones o los impulsos, bueno, es más auténtico que hacerlo a partir de un análisis racional. La verdad es que en general las reacciones emocionales del momento dependen de situaciones casuales. Yo me puedo enojar con un ser querido y impulsivamente tratarlo mal. Pero eso no es más auténtico que el sentimiento de base que yo tengo que no es realmente congruente con tratarlo mal. Entonces el autocontrol, el reflexionar si es posible antes de responder, es tan auténtico o más auténtico que la respuesta emocional o impulsiva que se sobrevalora, creo yo, en el mundo actual. Eh, yo lo voy a dejar por aquí porque en el libro hay otros sesgos cognitivos. Este es una muestra del contenido del libro. Van a ver allí varios de los sesgos que mostramos, pero hay otros también que no tuvimos oportunidad de tratar aquí en esta presentación. Luego los otros capítulos hablan de la libertad de acción, ya, no tanto de pensamiento, eh, como, por ejemplo, les decía hoy, la vieja discusión entre el determinismo y el libre albedrío, que es un tema importante para analizar, hoy no lo podemos tocar, repito, es un tema en sí mismo. Luego, los pasos del cambio personal. Y por último, hay un capítulo con un desarrollo de los derechos asertivos, que también es ejercicio de lo que se ha llamado libertad emocional, que está preparado como para tratarlo con los pacientes realmente, porque hay una explicación de cada derecho asertivo que, bueno, se puede compartir. Por último, hay un formulario de autodescripción que también se usa como manera de autoanálisis o autoconocimiento. De manera que en conjunto se trata el tema de la libertad desde distintos puntos de vista y especialmente con un propósito aplicable, es decir, con el propósito de poder compartir estos conceptos con quien nos está consultando. Para terminar, me van a preguntar dónde se consigue el libro. No es un libro que tenga una difusión masiva, está en una de estas librerías, la que está aquí en pantalla, pero hay una versión impresa para socios que está bonificada, que está aquí en su AMOC y es la que es más conveniente conseguir para aquellos que quieran leerlo. Y luego también hay una versión digital en formato PDF, que esta la pueden pedir al correo electrónico que figura en pantalla o entrar al sitio web donde figuran los detalles de esta y de otros ebook que están allí. De manera que, por supuesto, les agradezco la atención durante todo este tiempo y si así lo disponen, bueno, podremos seguramente compartir o responder si está a nuestro alcance alguna pregunta. A ver, en el chat hay preguntas. Mm. ¿Tienes ¿Estás tú la leyendo el palabra? chat? Alberto, ¿estás leyendo el chat? No, no estoy leyendo el chat. ¿Vienen por allí las Bueno, yo preguntas? te cuento Ah, que te bueno, dicen, gracias por tan clara presentación, muy ahora lo interesante. veo, sí. Sí, sí, sí. Bien. Gracias a ustedes por la atención. Bien, si no hay preguntas, Les vamos a pedir que es un formulario que ponemos en la web, que por favor lo llenen antes de irse, antes de retirarse. Yo fui a un curso, supervisor general, bueno, una cosa que El que y la quiere. web le pagan entre 20 y 40 pesos. vos sabés que no estoy escuchando, no sé Eh, si lo puedes ahí, traducir. ahí está, ahí pusimos
El formulario. Ah. Ahí está en pantalla el formulario, exacto. Yo quería tener abierto con ustedes. Más bien. Es el lado, no está diferenciado. Fue todo tan claro que sobran las preguntas. Bueno, me alegro. Siempre hay preguntas, pero bueno, no falta la oportunidad de que surjan y me las hagan llegar. No, esto está buenísimo, que yo lo quiero comprar, pero esto de las distorsiones, que está bueno refrescarlo para trabajar con los pacientes. Bueno, un poco me quedé pensando, hice algunas anotaciones, Ujú. para esto del efecto halo, me quedé un poco con eso, anoté eso, lo del efecto halo, que yo realmente capaz que otros colegas lo habían escuchado, pero yo no, este, bueno, para leerlo, Ujú. y otras cositas de ahí, de esto de que la gente es como es, de que bueno, de esta falta de la aceptación, bueno, de las distorsiones, que bueno, que son las cosas que se trabajan día a día en el consultorio, que surgen todos los días, que es como el gran tema de los consultantes. Tal cual. Y además, no solo en los pacientes, en nosotros mismos, ¿no? Yo me acuerdo, te estaba escuchando hablar del efecto halo. Y yo recuerdo que desde que empecé, cuando empecé a trabajar con pacientes, me di cuenta que la imagen inicial que yo me formaba de un consultante, después la cambiaba. Entonces, aprendí o me obligué, si tú querés, a posponer el juicio inicial, y a esperar a tener algunas sesiones más, eventualmente a convocar a algún allegado o pariente cercano, y después me iba formando una idea del paciente que no es que fuera mejor o peor, pero diferente de la primera impresión. Entonces, aunque nosotros nos dediquemos a trabajar con la conducta humana, tenemos que saber que somos vulnerables también al efecto halo, ¿verdad? Y por lo menos tener la prudencia de no sacar conclusiones demasiado apresuradas. Mm. Yo pensé, bueno, una banalidad lo que voy a decir, una frase de Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Pensé cuando Ujú. dijo lo del Bueno, sí, efecto halo, en sí, esa sí, sí. comparación en esa comparación de los soldados de que los que tenían mejor aptitud, no sé si era apariencia física, Sí, sí, fueron los sí, mejores sí, sí. puntuados. Me quedé pensando en la célebre frase de Mirta, como te ven, te tratan. Que yo a veces lo Totalmente. trabajo con los pacientes cuando van a conseguir trabajo. Bueno, a ver, vestite bien, da una buena impresión, a veces en los más jóvenes, prepárate para esa entrevista, o sea, no vayas, o sea, da una buena impresión. No, pero lo que importa es lo que yo sé. No, también cómo te presentás o cómo te preparás. Este, Tal cual, tal cual. bueno, un poco eso. Es así como tú decís, yo tenía un amigo de joven que me decía que su padre le decía, un hombre empieza por lo que tiene puesto. Usted, si quieren, ese concepto puede ser antiguo, pero refleja un poco lo que estamos diciendo. Claro, lo que tiene puesto hace 50 años no es lo que tiene puesto ahora, pero siempre la imagen, la apariencia física, en el ejemplo de Thorndike, los calificaban como más inteligentes, fíjate vos. Claro, que capaz que después no es así. Yo entiendo a veces los chiquilines, yo tengo casi 50 y a veces los chiquilines me hacen sentir una vieja. Pero nene, ponete algo como la gente, vaya a la entrevista. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí me pasa parecido, ¿no? Este, mi hijo a veces me dice, viejo, ¿por qué andas de traje? Resulta que de repente ando con un pantalón y una camisa. Y claro, para mí el traje es el pantalón, el saco, la corbata. Para él el traje se ve que es otra cosa. Bueno, tengo que aprender. Pero bueno, un poco eso de pila de cosas que nombraste, que no, de investigadores que no los tenía. Y bueno, esperaremos al libro. Espero que les parezca interesante. La idea es que puedan también usar algunos conceptos con los pacientes, ¿verdad? Y demás. Así que bueno, ya me contarán
qué efecto tuvo. Bien, muchas gracias. A ustedes, muchachos, les mando mis saludos. Dejamos por, no sé, Sí, Luis, sí, les póngale, no recuerdo que el puede. libro lo tenemos acá en su AMOC, Ok. que lo pueden pasar a comprar. Y bueno, agradecerte, Alberto, por la presentación, y por la actividad de este día. Gracias a ustedes por la invitación y por la atención y la participación. Y bueno, vamos a seguir en contacto, seguramente. Seguramente. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Alberto. Chau. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.